Bienvenidos, bienvenidas, aunque bueno, la bienvenida ya la han dado antes que yo. Yo os doy la bienvenida a esta sesión específica que dentro del foro yo creo que lo que pretende es ayudarnos a situar un poquito el marco teórico de este término del que se ha hablado ya, de los cuidados, y que efectivamente es un término pues muy, como decían antes, con un campo semántico muy amplio, ¿no? Vamos a ver si con las personas que me acompañan hoy podemos contribuir a delimitarlo un poco, ¿no? Os presento breve porque tenemos una hora justa y así entramos directamente al trapo. Voy de izquierda a derecha. Almudena Hernando es catedrática de prehistoria, es miembro además del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense y en su investigación se ha dedicado sobre todo al estudio de la identidad, tanto en sociedades indígenas orales como en las sociedades actuales. Es autora de varios libros, entre los que cabe destacar la trilogía Arqueología de la Identidad, La fantasía de la individualidad, que es yo creo que es el que a todas nos, con ese título cautivador que te explica perfectamente de lo que tal, y La corriente de la historia y la contradicción de lo que somos. Después, aquí en el centro tenemos a Inés Campillo, que es profesora de Sociología del Trabajo y Sociología de la Familia en la Complutense. Sus intereses de investigación incluyen la política social comparada, con especial atención a los cuidados, las relaciones de género, la sociología de la familia y la sociología del trabajo. Actualmente es investigadora principal en un proyecto europeo en torno a la aportación de los movimientos feministas a la profundización democrática en Europa, en el que colabora un poco también el Círculo de Bellas Artes. Y a mi lado tengo a Magdalena Díaz Gorfinkel, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid también. Es además vicedecana del grado de Sociología y del doble grado de Ciencias Políticas y Sociología de la Carlos III. Y sus temas fundamentales de investigación también tienen que ver con las relaciones de género y actividades de cuidados, con especial atención al cuidado mercantilizado, ¿no? A la parte de empleo doméstico y, por el otro lado, también como las iniciativas comunitarias o más de base para abordar estas cuestiones. Entonces, yo pensaba comenzar, si os parece bien, lanzándoos una primera pregunta que es, pues esto, intentar pensar como la palabra cuidados es muy polisémica y además está últimamente hasta en la sopa. Yo recuerdo un cartel que a mí me dejó ya loca en el metro que ponía Metro de Madrid te cuida. Y, bueno, yo preferiría que me llevara rápido y punto, ¿no? Pero bueno, entonces, entre el extremo como de cuidado entendido como apoyo mutuo, sin más, hasta el extremo de cuidado como mera atención a individuos especialmente dependientes, ¿no? ¿Cómo entendéis, con qué definición de cuidados os sentís más cómodas o desde dónde abordáis el tema de los cuidados? Y a ver si así conseguimos delimitar un poquito o nos salen temas de los que ir tirando. Yo no sé si queréis empezar por el orden mismo en el que estamos en la mesa. ¿Empiezas, Almudena, o preferís que empecemos de aquí para acá? Son más especialistas en cuidados. Venga, pues empieza Magdalena, que está a mi lado, y vamos hacia ese lado. Vamos variando. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Perdonad la voz, estoy un poquito justa con estos cambios climáticos, pero bueno, seguiremos. Pues efectivamente, creo que una de las cuestiones es que los cuidados están muy presentes y a veces se desgasta el término, ¿no? Pero también creo que hay que tener en cuenta en qué sectores sociales está presente. A mí este es un ejemplo igual poco representativo, pero el otro día en clase les proponía temas para analizar en uno en concreto y nadie quiso analizar los cuidados, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿es porque en el fondo no hemos llegado a todos los sectores sociales? Porque los que estamos involucrados en estas temáticas los tenemos muy presentes y lo vemos, ¿no? Pero a lo mejor otra persona ve Metro Madrid te cuida y tampoco lo entiende, lo ve, ni siquiera lo llega a ver, ¿no? Entonces creo que tenemos que ver también si está suficientemente, digamos, extendido y expandido. Y luego, bueno, en cuanto a la acepción concreta, digo alguna cosa y luego si no volvemos, porque uno tiende a hablar mucho, ¿no? Luego, en cuanto a la cuestión concreta, yo la acepción con la que más cómoda me siento y mi primera, digamos, pilar es esta idea más generalista de los cuidados. Yo creo fundamentalmente que hay que entender los cuidados como un pilar relacional, como la forma en que queremos relacionarlos y queremos entender la sociedad. Creo que igual que, por ejemplo, hemos entendido casi todos como los derechos humanos son una base de relaciones entre las personas, para mí cuando hablamos de cuidado tenemos que entender eso. Si no entendemos eso no podemos hablar de situaciones más concretas. ¿Cómo vamos a hablar de poblaciones específicas o de colectivos si no sabemos a qué nos estamos refiriendo? Entonces yo creo que efectivamente la idea de cuidados es esta idea de relacionarnos con el entorno
y con las personas que nos rodean en una situación de, digamos, de igualdad y de empatía. Estar siempre pensando en qué posición estamos nosotros y en qué posición están los demás. Y en esta relación continua. Creo que si esto lo ponemos como eje de las relaciones, insisto, igual que con el tiempo se consideró que los derechos humanos y la igualdad en diferentes términos el eje de las relaciones humanas, así podemos extenderlo y extrapolarlo a otros ámbitos. Entonces, para mí, fundamentalmente es eso, es la empatía en la consideración con el entorno y con todas las demás personas. Y creo que esa es la clave, es una forma de relación social y de sociedad que queremos construir. Y a partir de eso, luego se puede seguir hablando. Eso dejaría como primero. Inés. Bueno, muchas gracias ante todo al Círculo de Bellas Artes y a Carolina por la invitación. Nos preguntabas con qué definición nos sentíamos más cómodas y de dónde la abordábamos. Y yo, para llegar a con qué definición me siento más cómoda, empiezo por dónde lo abordaba, o en mi campo se aborda el tema de los cuidados. Yo, como investigadora, he dedicado parte de mi trayectoria a estudiar las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, o sea, desde el ámbito de políticas públicas de conciliación. Y para mi sorpresa, pues me fui dando cuenta cómo en el campo se entiende que la conciliación de la vida familiar y laboral es, sobre todo, es conciliación de vida laboral y cuidados a la infancia, ¿no? Y además a la infancia menor de 6 o 8 años, ¿no? Entonces, como en el campo de las políticas públicas, luego quien se dedicaba a estudiar dependencia, pues ahí se hablaba de cuidados de larga duración. Por supuesto, ahí a veces no estaban tampoco incluidos los cuidados o la atención que requieren personas con diversidad funcional. Y, por supuesto, en ninguno de estos 3 ámbitos muchas veces aparecía el empleo doméstico o aparecía la perspectiva de quienes son cuidados, ¿no? Los derechos de la infancia. Entonces, ante esta hiperparcelación, para mí el descubrimiento de la economía feminista y de su perspectiva sobre los cuidados, que es una perspectiva como generalista, en que define los cuidados como toda actividad material o emocional que sostiene la vida o que permite, digamos, que estemos sanos y que funcionemos, ¿no? Como seres funcionales. Pues yo también, digamos, me siento más cómoda con esta definición más generalista, porque permite ver todas las continuidades que existen entre aquellas 2 esferas tradicionales que siempre se han puesto en contraste, como la esfera pública, la esfera privada del hogar, la esfera pública del trabajo remunerado no remunerado. Definiendo los cuidados de forma generalista, veíamos como todas las continuidades que existen en la esfera, de la esfera privada a la esfera pública, porque se cuida en la esfera pública, se cuida en la esfera privada, qué sujetos cuidan o son cuidados en las diferentes esferas. Permitía visualizar, digamos, mucho más, visibilizar mucho más las continuidades y romper como una serie de dicotomías de género muy fundamentales, ¿no? En la tradición occidental. Y bueno, no me quiero liar más, pero sí. Pues Almudena, cuando quieras. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con mis 2 compañeras. Yo abordo el concepto de cuidados, porque yo no estoy especializada en cuidados, pero sí en cómo se construye la identidad, y me parece que es una de las dinámicas de cooperación que son imprescindibles para el sostenimiento de un grupo humano, ¿no? Y que son dinámicas que no son valoradas, no son recogidas como importantes, como valiosas en el discurso de poder, en el régimen de verdad que rige nuestra sociedad, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que es importante esto, porque no me parece, como habéis dicho, ¿no?, que se pueda trabajar con los cuidados solo como una esfera independiente de otras dinámicas de cooperación. Por eso a mí lo que me parece importante es tener en mente este concepto de régimen de verdad que sale de Foucault, ¿no? Que lo que decía es que lo importante del poder no es el poder autoritario, porque se lo identificas y te resistes a él, que lo importante del poder es darte cuenta de que si se sostiene es porque la gente
sobre la que se impone, cree que son verdad los principios que lo alimentan. Y en nuestra sociedad se cree que es verdad que lo que nos hace estar seguros, que los que nos hace este término tan, a mí me parece que entendido equivocadamente, que es el progreso, ¿no? Que lo que nos da más seguridad que otros grupos humanos es lo que tiene que ver con la tecnología, con la individualidad, con el cambio, con el yo, con la razón, con la ciencia, y no con las dinámicas de cooperación, ¿no? Pero si nuestra especie salió adelante fue porque teníamos dinámicas de cooperación. Y al principio, yo cuando trabajo en cosas de identidad con sociedades, es que la gente no se imagina a veces que hay sociedades que son completamente igualitarias, ¿no? Donde las sociedades de caza-recolección, por ejemplo, que eran el comienzo de todas las trayectorias históricas, yo soy prehistoriadora, y sociedades actuales de cazadores-recolectores, hay grupos donde no hay división de funciones y especialización del trabajo ninguna, salvo que los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras. Pero no hay nadie que tenga, imaginaos sociedades donde no hay ni un chamán. Hay la única identidad que existe, la única dinámica que existe es la de cooperación, es lo que yo llamo identidad relacional, que también se ha nombrado el concepto, ¿no? Esa es una dinámica en la que la persona no sabe quién es fuera de su grupo. Esto lo seguimos teniendo todas las personas de cualquier momento histórico. La identidad relacional es una identidad que te permite tener siempre, siempre la convicción, la evidencia de que tú no estás solo frente al universo, no estás sola, que vas a sobrevivir, que vas a poder sobrevivir porque hay un grupo detrás de ti. Porque si nosotros nos sintiéramos solas frente al universo, se nos haría evidente que no podemos controlar nada. Si no nos llena la angustia, ¿no? Si no nos llenamos de angustia es porque sabemos que somos parte de un grupo mayor. Lo que pasa es que a medida que fue avanzando la individualidad, la división de funciones, la gente hacía cosas distintas, se fue creando la sensación de yo soy distinto del otro, yo hago cosas distintas, yo tengo más poder, yo tengo más riqueza, y se fue, eso eran los hombres, se fue poniendo peso en esta dinámica de potencia, ¿no? Esta pretensión de potencia, y se fue quitando el peso a que lo que nos verdaderamente neutraliza la angustia es las dinámicas relacionales, que sin ellas no podría crearse la fantasía de la individualidad, ¿no? Y como quien construía el discurso de verdad eran los hombres que solo ponían interés en lo individual, se fue creando este discurso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene que ver las mujeres con los cuidados? Porque es que esto me parece importante porque voy a insistir todo el rato en esto. Es un régimen de verdad. Lo que pasó es que al principio todo el grupo tenía estas dinámicas cooperativas, empáticas, de cuidados, y a medida que los hombres empiezan a especializarse, dejan de potenciar esta dinámica de cuidado y de encarnarla, y entonces lo que hacen es impedir que las mujeres se individualicen, impidiéndoles la movilidad primero y impidiéndoles que aprendan a leer y a escribir después. Así que las mujeres se quedan como depositarias, como si encarnaran, como si tuviéramos una esencia que naturalmente nos impulsa a los cuidados. Pero esto era lo que hacían los hombres y las mujeres, y que los hombres, digamos, se garantizan esos cuidados y esos vínculos y esa pertenencia a través de relaciones heterosexuales normativas. Pero no pasa el discurso que hacen, no pasa el discurso que hacen, ¿no? Esto es para mí el orden patriarcal. No pasan al discurso que hacen. Y ahora vivimos en una sociedad donde eso no se reconoce como importante, porque el discurso está creado desde esta mentalidad que es la de la individualidad, ¿no? Y no pasa el discurso. Y sin embargo es lo único imprescindible. Tú puedes vivir sin individualidad, sin razón, o sea, sin ciencia, pero no puedes vivir sin dinámicas de cooperación. Y sin embargo nuestro discurso político no lo reconoce. Se reconoce en el terreno de lo privado, ¿no? Que es muy importante a mí personalmente, pero no en el terreno de lo político. ¿Puedo añadir alguna cuestión que va en la misma línea de lo que han dicho? Creo que es muy importante en este sentido que los cuidados pasen a ser un concepto transversal. Efectivamente, o sea, igual que como con el género, antiguamente era como, bueno, vamos a estudiar un fenómeno social y luego vamos a estudiar la perspectiva de género, ¿no? Eran como que estaban compartimentos estancos. Lo hemos ido superando y es una perspectiva de análisis que tiene que estar presente e imbricada con todo el análisis que hagamos. Con los cuidados tiene que ocurrir lo mismo, porque si es este tipo de relación, lo que tienen que estar los cuidados es atravesando todo análisis social que hagamos. Y yo creo que ese es el objetivo que tenemos y por el que estamos trabajando, y es lo que hay que conseguir, porque si hablamos en general, si no son algunas personas, círculos que hablan de cuidado, a la sociedad y luego algunos que hablamos de cuidado, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, y en esta línea
quería mencionar que, bueno, lo que se comentó un poco antes, en todos los trabajos que están haciendo en relación a los cuidados, pues se ha hecho un documento de bases por los cuidados. Desde el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres se ha trabajado en este documento. ¿Y cuál es el objetivo del documento? Entre muchas cosas, esta misma idea. Tiene que haber un documento de bases donde se analicen los cuidados en su conjunto, donde haya una base de qué son los cuidados, qué entendemos que queremos desde la forma de gobernanza, de financiación, de concepción cultural, de evolución histórica, para saber qué queremos. A partir de un documento que tengamos las bases de lo que hablamos, luego en este documento, y luego cada una se puede analizar en la primera infancia, se puede analizar en las personas en situación de vulnerabilidad, etcétera. Pero si no vemos los ejes que atraviesan a todos, no van a ser parches que vamos a ir poniendo en ciertos ámbitos, pero no vamos a avanzar. Es como si estuviese la situación de las mujeres, perspectiva de género en la inmigración, perspectiva de género en el mercado de trabajo. Bueno, hay que unirlo todo y luego hay especificidades. Entonces, bueno, esta es la idea y yo creo que es nuestro objetivo, nuestra utopía, por decir una manera, para caminar y conseguir que atraviesen las concepciones generales, ¿no? Sí, yo creo que un poco, bueno, la idea era, vosotras yo creo que las tres tenéis esa visión más general, ¿no?, que permite entender pues eso, lo equivocado, o más bien lo arrinconado que ha estado todo un campo que efectivamente se ha sostenido exclusivamente en márgenes, ¿no?, sostenido en las vidas privadas por un ejército de mujeres, pero que efectivamente ha sido la base sobre la que se ha construido todo lo demás, ¿no? Yo recuerdo eso, que cuando o sea, el propio canon en filosofía te parece una cosa muy loca cuando la revisas con la óptica de los cuidados en la cabeza, ¿no? Y te dices, ética, vamos a estudiar la ética. La ética es lo que hace un sujeto adulto, autónomo, independiente, que no depende de nadie, para ayudar a gente que tiene otras, ¿no? Pero el sujeto ético nunca es un sujeto vulnerable, ¿no? Yo creo que es una transformación efectivamente que es tremendamente urgente, ¿no?, de concepto, de régimen de verdad, que es fundamental dar la batalla en este campo todo el rato, ¿no? Pero claro, una vez que por otro lado tenemos las urgencias y emergencias que tenemos relacionadas con los cuidados, al mismo tiempo que abordas esa transformación conceptual fundamental, necesitas abordar las políticas públicas, las políticas de cuidados, etcétera, ¿no? Porque se vio en la pandemia, ¿no? O sea, la calidad de nuestra sociedad se demostró como una mierda de sociedad, ¿no?, si dejas que a los niños encerrados en casa y a los abuelos muriéndose en las residencias, ¿no? Entonces, ahí claramente se ve, ¿no?, esa especie de problema emergente, ¿no?, y urgente que también hay que abordar, ¿no? Y aquí yo quería llevaros por otro camino, porque mi impresión es que cuando se intentan abordar temas de cuidados, a veces se finge una supuesta armonía, ¿no?, entre cuestiones que tienen que ver con el abordaje de género y en concreto con las políticas orientadas a lo laboral, ¿no?, de cómo conseguir la igualdad de género a través del empleo y las políticas feministas en este campo, con las políticas de cuidados, que es verdad que se entrelazan de maneras muy densas, pero al mismo tiempo existen eso, como intereses y objetivos diferentes entre las políticas feministas, que pueden incidir en un lado, los intereses de los sujetos especialmente vulnerables que necesitan cuidados, los intereses de las personas que prioritariamente proveen esos cuidados, casi siempre mujeres. Entonces, no sé cómo veis esto, ¿no?, esta especie de entretejimiento de intereses varios que muchas veces fingimos que hay una armonía cuando no la hay, y qué intereses os parece que se ningunean en estas conversaciones que tenemos sobre los cuidados. Si queréis el mismo orden o empezáis Inés, que no... Venga. ¿Yo? Venga, dale, Inés. Vale. Bueno, sí, estoy de acuerdo en que normalmente se hace así una especie de juego de trile en el que la propuesta que se hace de política de cuidados, ¿no?, se suele justificar en términos de promueve la igualdad de género, promueve la igualdad social, promueve la creación de empleo y, bueno, esto es una especie de cuadratura del círculo, ¿no?, en la que hay como una retroalimentación positiva de todos los objetivos sociales, ¿no? Y yo creo que eso es engañoso y efectivamente esconde pues las diferentes necesidades
posiciones sociales de mujeres, hombres, familias con respecto a los cuidados y creo que es necesario pues hablar de esos conflictos, o sea, verbalizarlos, porque no vamos a acabar con ellos. Sobre todo porque cuando pensamos que realmente, o sea, si nos creemos que realmente una política va a solucionar, digamos, o va a promover todos esos objetivos, en realidad lo que estamos es despreocupándonos de las consecuencias no intencionadas de esas políticas que ponemos en marcha, ¿no? Por ejemplo, pues los permisos iguales intransferibles, ¿no? Que se han promovido desde el Gobierno, ¿no? Que entraron la igualdad en los permisos de nacimiento, ¿no? De 16 semanas entre hombres y mujeres entró en vigor en 2021 ya, las 16 semanas para ambos dos. Y por mejor o peor que nos parezcan estos permisos, ¿no? La defensa siempre fue como ayudan, son buenos para luchar contra la discriminación de género o acabar contra la discriminación de género en el mercado de trabajo. Además, promueven la igualdad de género en las familias, además promueven la natalidad y bueno, entonces luego realmente, o sea, creo que es simplificador porque luego realmente quién está pudiendo o quién se está pudiendo gozar, ¿no? De permisos laborales, de estos permisos de nacimiento, quién está fuera de estos permisos, los permisos paternos, cuánto están siendo de verdad disfrutados. Esto es, sabemos que desde 2018 la Seguridad Social está tramitando más permisos de paternidad o de segundo progenitor, que se dice ahora, que de maternidad. Sabemos, por tanto, que alrededor de un 32% de mujeres que dan a luz no tienen derecho a esta prestación por nacimiento o de primer progenitor, ¿no? Y bueno, no sabemos porque misteriosamente no hay datos. Cuántos hombres están haciendo uso de las 16 semanas, pero podemos sospechar, como digamos por la información que tenemos en otros países, que son sobre todo los varones con contratos estables, con una educación universitaria, cuyas parejas trabajan a tiempo completo y también tienen educación universitaria, las que están, los hombres que están y las familias que están gozando más de estas semanas realmente igualitarias entre los dos miembros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, por mucho que, por muy bien intencionado que sea nuestra política, ¿no? Nuestro instrumento de política pública, al obviar, digamos, las consecuencias que puede tener y las posiciones diferenciales y las necesidades diferenciales de distintas familias monomarentales, en donde no hay varón, no hay padre en la familia, familias sin empleo o con empleo irregular. Pues si no partimos, digamos, de estas distintas posiciones y estas necesidades y pensamos, digamos, o tendemos a generalizar nuestra situación, digamos, al resto de familias, pues estaremos solucionando o poniéndoles más fáciles las cosas a un determinado sector de gente, pero no estaremos solucionando el problema ni de la igualdad de género ni de los cuidados en general, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí que, volviendo al inicio, sí que creo que hay que tener en cuenta que hay posiciones diferentes, necesidades diferentes, a veces en conflicto, y que no podemos tener una única tipo de política para todo el mundo. Pues a ver, yo siguiendo con el esquema este de antes, ¿no? que la historia se había ido transformando de forma que los hombres habían ido encarnando la individualidad y por tanto la razón y los trabajos especializados, y las mujeres habían quedado como depositarias de los cuidados. Al llegar a la modernidad, las mujeres nos hemos individualizado porque nos hemos accedido a la educación, a la lectura y la escritura y a la educación superior, pero y entonces hemos asumido también los trabajos especializados, la ciencia, los proyectos vitales, etcétera, todo lo que tiene
tiene que ver con la individualidad, pero como nosotras históricamente veníamos siendo las depositarias de los cuidados y como a nosotras, si nosotros abandonamos los cuidados, nadie nos garantizaba ni los vínculos ni los cuidados, hemos tenido que compaginar las dos cosas. Entonces, a diferencia de los hombres, que han tenido siempre a las mujeres cuidadoras y a las mujeres que les realizaban los vínculos y la pertenencia, las mujeres no pueden abandonar de hacerlo ellas mismas, ¿no? Entonces, nosotras estamos compaginando dos formas de identidad que son contradictorias y que nos metemos en un sistema que tiene el régimen de verdad de que lo que importa es la razón y el éxito profesional y la individualidad. Entonces, nosotras nos metemos en un sistema, en un régimen de verdad que no ha cambiado. Con lo cual, tenemos que asumir unas tareas de cuidado, unas tareas de vínculo, unas tareas agradables o desagradables, pero las tenemos que asumir porque a nosotras nadie nos la garantiza en un régimen de verdad que eso no lo valora. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que yo estoy de acuerdo en que hay que hablar de clases sociales y de, ¿no? Que no es igual, no se puede hablar en abstracto. ¿Qué estamos haciendo muchas de las mujeres o qué están haciendo muchas de las mujeres privilegiadas que estamos accediendo a trabajos privilegiados, a posiciones de poder y de éxito? Lo que se está haciendo es relegar los trabajos de cuidado en mujeres que no tienen nuestra posición de privilegio, ¿no? En mujeres precarias. Entonces, el régimen de verdad las seguimos sosteniendo nosotras mismas. Por eso creo que es tan importante tener en cuenta la cuestión de la estructura, ¿no? del régimen de verdad, porque la seguimos reproduciendo. Entonces, sí, claro que hay que tener en cuenta diferencias sociales. Hay un autor, un sociólogo que hizo un libro, que escribió un libro que se llama Dignidad o muerte, ética y política de la raza. Y él hablaba de la raza negra. Él dice además que no hay que hablar de personas raciales. Él es negro, francés, que no hay que hablar de personas racializadas, que hay que pasar de personas negras, de la raza, porque dice que eso es un criterio de discriminación y de muerte y que si hablamos de personas racializadas, al final somos nosotros los sujetos que nombramos, ¿no? Bueno, en ese libro él habla de que hay dos tipos de vida, la vida que importa y la vida desecho. Él habla de la vida desecho por la de los inmigrantes, ¿no? Los que hablabais aquí de Europa, ¿no? Que ni siquiera pueden entrar. Yo diría que hay tres tipos de vida. Las vidas que importan, las vidas precarias, que están dentro del sistema, y las vidas desecho, ¿no? Y, o sea, yo visualizo la sociedad como un edificio que fue creciendo, esta parte del régimen de verdad, ¿no? Fue creciendo, encarnada por hombres, fue creciendo, subiendo en altura un piso más, cada vez más lujo, cada vez más riqueza, cada vez más poder, más ciencia, pero para que se sostenga este edificio cada vez hace falta más cimentación, hace falta gente que quede en la oscuridad, a la que no se le valora ni se le reconoce, ¿no? Entonces, todo esto de los cuidados lo está atendiendo los hombres, esto de las nuevas paternidades y tal, que se están haciendo cargo de estos cuidados, se están haciendo cargo de los cuidados de sus hijos, que es agradable, pero de sus mayores no. Yo estoy en mi generación, se están muriendo todas las madres y padres, la mía se ha muerto este año, ¿no? Y las cuidadoras seguimos siendo las mujeres, no los hijos, no los maridos, no los yernos. Quiero decir que también hay ahí decir, bueno, sí, yo soy muy cuidador, pero ¿cuidador de qué? Porque, os digo, el régimen de verdad se nos impone a todos, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué intereses se conjugan? Pues los intereses de clase, o sea, que se perjudican, ¿no? Por supuesto que las personas precarias tienen muchas menos posibilidades de ser cuidadas y cuando cuidan están en peores condiciones, ¿no? Y luego, este régimen de verdad lo que no tolera es la vulnerabilidad, ¿no? Es el reconocimiento de la impotencia y de la vulnerabilidad. Es un régimen absolutamente pretencioso de potencia. Es que la individualidad pretende una potencia que es absolutamente falsa, porque somos interdependientes. Entonces, todo lo que es vulnerable, los ancianos, ¿no? Los niños, te digo, porque son como visión de futuro, pero los ancianos que están anticipando la muerte y lo que no es productivo no lo tolera nuestro régimen de verdad, ¿no? Entonces, a los ancianos pues no les tolera. Entonces, yo creo que ahí hay muchos intereses que se están vulnerando porque se entra dentro de una lógica que solo premia
los que cumplen con la norma del éxito de la individualidad, y cada vez más. Tú, Magdalena. Bueno, para intentar agregar algo también a lo que han dicho, que ya han dicho muchas cosas, pues efectivamente, o sea, las relaciones sociales son muy complejas y es muy difícil en los programas y en las políticas sociales incluir los intereses de todas las partes y los colectivos. Obviamente es lo que hay que hacer, pero hay que asumir esta dificultad porque también yo creo que a veces hay una cierta miedo al error o a equivocarse en ciertas políticas, y un poco las políticas innovadoras y las políticas de cambio tienen que tener una cierta posibilidad de fracaso. No mucho, no se puede fracasar a grandes rasgos, no se puede invertir el dinero público mal, pero una cierta capacidad de adaptación y fracaso hay que tener porque si no, no se puede innovar. Entonces creo que efectivamente a veces incluir los intereses de todos es difícil, a veces ni siquiera de las cuestiones que se mencionaba, a veces no se ven, porque al final tenemos unos ciertos discursos que son los imperantes, que son los mayoritarios, y son estos discursos tal como vemos la realidad. Es muy difícil ver la realidad desde todas sus facetas. Entonces, efectivamente, ¿quiénes están, yo creo, menos representadas? Pues las personas que en las relaciones sociales tienen una relación de poder menor. Las relaciones sociales son en muchos grados asimétricas. O sea, en general las relaciones de poder de las que establecemos en las relaciones sociales no son siempre simétricas. Entonces, las personas que tienen menos poder en esta relación, que puede ir variando, son quienes tienen más dificultad para hacerse oír y para estar presentes en los programas y en las políticas. En este caso, ¿cuáles serían? Como han dicho, en primer lugar, pues las mujeres, obviamente, por todo el recorrido que se ha hecho. Las mujeres han estado en una posición de desigualdad construida socialmente y no han tenido la posibilidad de que las actividades de las que se dedicaban estén puestas, digamos, en la esfera pública. Por eso yo creo que todos estos temas de que estén los cuidados en la agenda política y en este caso de que sean un eje, por ejemplo, la presidencia europea, creo que es fundamental, creo que es casi como revolucionario, subversivo en sociedades donde el capitalismo y la individualidad son los ejes. Y de repente parar, porque bueno, son diálogos paralelos. A veces el hecho de que haya un diálogo sobre los cuidados y la interdependencia no quita que haya otro tipo de diálogos que un poco son contradictorios, porque la sociedad es contradictoria. Pero yo creo que el hecho de plantar esta idea de cuidados y de estas políticas en el centro del debate es lo que permite dar voz a las personas que igual han estado menos presentes. Me parece en serio que es revolucionario el hecho de que esté debatido a alto nivel, y creo que así tenemos que cogerlo. Luego también comentaban, yo creo que ya sí vamos a una cuestión más concreta, como sector económico, precisamente por la devaluación de las mujeres y sus actividades, como sector económico ha estado absolutamente devaluado. Entonces, considerado como una actividad económica, es decir, todo el cuidado que se hace a través del mercado de trabajo ha estado siempre absolutamente relegado y desprestigiado por esta relación. Si lo hacen las mujeres no tiene prestigio, y como no tiene prestigio también le quita el prestigio a quien lo hace, que son las mujeres, y entonces es una cuestión que se retroalimenta. Pero como sector económico efectivamente hay muchísimo que hacer, ¿no? Porque ahí se entrelazan muchísimas opresiones o muchísimas relegaciones de los intereses, como pueden ser ya no solo de género, que sabemos que son las mujeres principalmente quienes se dedican a esto, sino también de clase social, porque el acceso, que es lo que se intenta luchar, no puede ser que el acceso a los cuidados y a una vida digna esté relacionado con los medios económicos, con la clase social en términos generales al que pertenezcas, ¿no? Y también está muy relacionado por el perfil étnico. Obviamente, que se ha dicho, ahora se ha mencionado, es decir, quienes realizan los cuidados, sabemos, de forma remunerada, principalmente son españolas no nativas o población inmigrantes o no nacidas en España. Entonces, al final, también vuelve esta misma jerarquía. Como está desprestigiado, se lo da a la población más desprestigiada de la estructura social. Y como se le da a esa población, la actividad no puede adquirir prestigio. Y además, las condiciones que se le ofrecen a estas personas no son condiciones suficientemente dignas como para tener una calidad de vida sin que sean vidas precarias, y que siempre el cuidado de los otros esté por encima del cuidado de su propio grupo y de su propia persona, llevando nuevamente a olvidarnos a través de las actividades de cuidado de la primera idea de los cuidados generalistas, que es la empatía y la relación de igualdad con todos. Es decir, que hay una cierta contradicción, que a través de las propias actividades de cuidado destruimos la propia idea de cuidado que creemos que es en la que estamos basados, ¿no? Entonces, bueno, eso
habría que intentar limarlo un poco o bastante. Claro, supongo que es lo que está diciendo Almudena, ¿no? Que cuando consigues llegar a un lugar desde el que empezar a reflexionar sobre los cuidados, entre otras muchas cosas, esto se está edificando sobre un régimen que sigue dejando abajo o en los márgenes todo aquello que era el sostenimiento de la vida. Claro, a mí lo que me traía a la mente eso es que quién nos garantiza a nosotras, ¿no? Como mujeres, nuestro sostenimiento y nuestras relaciones, que esa es la parte que yo creo que puedes delegar, ¿no? en las instituciones del estado de bienestar, ¿no? en guarderías, asilos, escuelas, tal, puedes delegar en trabajadoras precarias y migrantes casi siempre, ¿no? La parte de los cuidados, pero efectivamente esa parte de las relaciones que decía Almudena es la que se nos deshilacha entre las manos y yo creo que todos y todas vivimos eso, ¿no? Entonces, con el tema de las trabajadoras del hogar, también se me ocurre lo que yo a donde quería llevaros, que es como a intentar que me digáis qué medidas o qué políticas veríais más urgentes y cuáles más importantes, teniendo en cuenta que probablemente no sean las mismas, ¿no? Y el ejemplo que se me ocurría a mí justo era este, ¿no? Del empleo doméstico. A lo mejor lo más necesario ahora mismo es un convenio para el empleo doméstico adecuado, unas revisiones de la economía sumergida que hay en todo este tema, pero a lo mejor lo más importante sería abolir el trabajo doméstico como concepto para obligarnos a todos y a todas a asumir nuestra propia vulnerabilidad y la de quienes nos rodean, ¿no? Porque probablemente si prohíbes el empleo doméstico, generas una cascada de efectos que, bueno, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Igual que se han muerto un montón de viejos en las residencias y no ha pasado nada, pero no lo sé. Quiero decir, yo me parece que igual sí quedaba ahí un... Entonces, bueno, pues esta dicotomía de lo urgente y lo importante, no sé cómo la situáis y no sé. ¿Quieres hablar, Inés? No. ¿Yo? Bueno. Os lo digo porque... Vale, como yo, Bueno, sí, es que me quería... Vale. Me quería apuntar una cosa. Si prefieres que hablemos otra, yo es por darte la No, palabra. no, está bien. Como no habías hablado. A mí me resultaba muy difícil elegir qué urgencia Ya. sería más urgente abordar, ¿no? Pero yo diría que, bueno, en general las políticas públicas que se encargan de lidiar pues, con dependencia, con discapacidad, con conciliación de la vida familiar y laboral o infancia, tienden a primar, sobre todo, o bien servicios, ¿no? Muchas veces escasos, ¿no? Y en el caso de la infancia y la conciliación, cuestiones de permisos, ¿no? De cuestiones de regulación de permisos laborales, ¿no? De nacimiento, de permisos puntuales. Y creo que tanto en los ámbitos de la dependencia como la infancia, como la discapacidad, creo que una inyección de renta. O sea, quiero decir, hay tal urgencia que igual que cuando se va a un país donde ha habido una guerra o es necesario, las organizaciones no gubernamentales hacen como inyecciones como de vales para las familias, para necesidades básicas. Yo creo que a veces hay que descentrar un poco la mirada de la propia lógica de la política pública, de la administración pública y atajar la necesidad, y para eso tenemos que hablar más de que las familias, las madres monoparentales, las familias, los mayores necesitan más dinero. Más dinero, necesitan más horas de servicio a domicilio, necesitan salir de la pobreza infantil enorme que hay en el país. O sea, ha habido pequeños avances, pero para el nivel, o sea, para la cantidad ingente de necesidad y de gasto que supone para las familias esas necesidades, lo más urgente para mí sería una inyección de renta a los hogares. Magdalena, ¿quieres? Bueno, estoy de acuerdo que la jerarquización de la urgencia es difícil a veces, ¿no? Decir, bueno, Total. ¿qué hacemos, no?
Yo, en cambio, por ejemplo, haría hincapié, otra vez hilando con lo anterior, en los sectores económicos, en ayuda y políticas de las condiciones laborales de las personas que se dedican a los trabajos de cuidados, que en realidad está unido, porque esas personas también son madres o tías o hijas o abuelas, con lo cual al final también van a estar atravesadas por otro tipo de políticas. Pero yo creo que por ejemplo, durante el COVID que se dijo, ¿no? Y que yo también estoy de acuerdo que hemos olvidado mucho esta frase de nos va a ser mejores, yo creo que se quedó bastante difuminada, ¿no? Que dejó algún pozo para reflexionar, pero creo que ahí quedó patente algo que en realidad ya sabíamos, que eran las malas condiciones laborales de todas las personas que se dedican a estos sectores. Entonces yo creo que hay que incidir ahí, porque si seguimos permitiendo que el dibujo de estas actividades sea tan deficitario, digamos, y tan poco valorado, no podemos cambiar la concepción general. ¿Cómo vamos a estar hablando de los cuidados en términos abstractos si a la hora, después de tratarlo de manera tangible, concreta, lo maltratamos tanto? Son dos discursos absolutamente paralelos, contradictorios, que impiden avanzar. Entonces yo creo que las condiciones laborales hay que modificarlas, porque además modifican las desigualdades sociales que hemos dicho, de clase social, étnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, como cuestiones concretas, por decir algunas, efectivamente el empleo del hogar es un sector que siempre ha estado muy oculto, digamos. Entonces creo que ahí habría que incidir. ¿Cómo habría que incidir? Bueno, el debate de abolirlo no es un debate ya muy... se podría tratar luego, está bien, pero bueno, creo que tiene más exacto. Yo diría, bueno, para empezar, por ejemplo, una forma de apoyar es invertir en los centros que se llamaban de empoderamiento. En los centros que había un centro, por ejemplo, en Usera, CETIC, que cuando ganó el gobierno del Partido Popular en la legislación anterior se quedó con 0 financiación, 0. Entonces, claro, tú no puedes actuar con un centro que es un edificio vacío si no tiene financiación para actividades. ¿Y qué es empoderarse? Al final es acceder a la información, porque era centro jurídico, de apoyo psicológico, de apoyo de mercado de trabajo, porque si no tienes información no puedes solicitar tus derechos. Como trabajadora no puedes hacer valer tus derechos si no estás informada. Entonces tendría que haber muchos más de estos centros, porque ¿cuál es, yo creo, la política implícita de esto? Vivir en el desconocimiento. Si ves en el desconocimiento, aceptas la opresión, porque no tienes con qué herramientas luchar contra ella. Entonces, para mí, primero hay que volver a invertir en este tipo de centros donde puedan tener voz y donde puedan escuchar otras voces. Eso es lo fundamental en el empleo del hogar. Yo creo que en un punto, y no sé cómo, esto es difícil, cómo incluir a los empleadores y empleadoras en la ecuación. Porque, querramos o no, la relación laboral se establece con esas dos partes. Y esas dos partes tienen que ir en la misma línea. Es decir, la línea de respeto de los derechos laborales, de la consideración del trabajo. Entonces, de alguna manera es más difícil porque tienen menos interés en general en participar, ¿no? Pero hay que incluirlas. Y yo creo que también otro sector laboral que hay que tener, que hay que darle mucha atención, es todo el relacionado, por ejemplo, con la atención a la vejez. O sea, el servicio de atención a domicilio y el servicio y las condiciones laborales en las residencias de mayores son tremendamente malas, nefastas y te hacen llorar. Entonces, yo creo justo he estado estudiando un poco más esto en los últimos tiempos, y ya no solo algunas cuestiones concretas de vida de la gente mayor, sino que ahora estamos en las condiciones laborales, las condiciones de servicio de atención a domicilio, el SAD desmejoró mucho. Ahora tienen que hacer, por ejemplo, ya no tienen actividades especializadas, tienen que hacer mucho más limpieza y un poco chica para todo, que venga y haga. Tienen que hacer, tienen que ir a muchas residencias que están muy lejos y no se computa como tiempo de trabajo, entonces terminan trabajando muchísimas horas y cuando llegan a atender a una persona ya están agotadas. Una idea sería, por ejemplo, hay que distribuirlo de otra manera. El territorio tendría que ser el centro de organización, que las personas que haya que atender estén en un territorio determinado. Esto también traería cuidado con el medio ambiente, etcétera, etcétera, por mucho menos transporte, pero fundamentalmente para las condiciones laborales y luego la condición de quien cuidas. Y en las residencias también de mayores hay muchísima rotación de empleos porque las condiciones son malas, porque la formación es muy mala y porque el tiempo que tienen para tratar con cada una de las personas y las herramientas es mínimo. Entonces la gente, en cuanto puede, se va.
Y entonces, ¿cómo pensamos mejorar los cuidados de partes de la sociedad si no estamos mejorando las personas que lo pueden hacer? Yo creo que una de las cuestiones de políticas concretas, y esto se ha hablado, son las formas de externalizar, es decir, de privatizar, que se hacen con todos los cuidados. También lo tiene el SAD y lo tienen las residencias. Podríamos hablar si se tiene que remunicipalizar todo o si se externaliza, bajo qué condiciones, cuáles son los salarios, cuáles son los ratios. Entonces, para mí unas políticas son de condiciones laborales de las personas que cuidan, que su mayoría nuevamente son mujeres, pero bueno, de todas las personas que cuidan, esa sería para mí una cuestión a incidir, porque si no, lo que digo es contradictorio con un discurso que tengamos de los cuidados en abstracto. Bueno, yo de hecho tenía apuntado también que me parecía que la inversión en atención domiciliaria de los mayores es una cosa muy urgente. ¿Sí? No llevarlos a residencias porque les rompe los vínculos, o sea, dejarlos en las casas, pero en su territorio, pero atención, a mí me parece que eso es muy urgente. Pero me parece que todo esto no va a servir de nada si no cambia el régimen de verdad. Entonces, me parece que el régimen de verdad del que yo hablaba, individualista, se está disparando con Internet. O sea, me parece que estamos yendo en una dinámica que, lejos de favorecer el cambio de régimen, lo está potenciando. Porque lo que estamos, yo creo, y esto lo estamos construyendo todos y todas, la gente joven, por supuesto, pero nosotros también, es que se está cada vez dificultando más la construcción de vínculos, porque ya, o sea, hay un libro que a mí me interesó mucho de 2016 que se llama En defensa de la conversación, y a mí estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? En defender la conversación. O sea, es que yo ya, mi generación, no digo la gente joven ya no habla ni por teléfono. Pero yo hablo de vez en cuando por teléfono, pero para hablar por teléfono yo pido permiso a quien voy a llamarle, para decirle, ¿te puedo llamar? ¿Te viene bien? Y la mayor parte de las conversaciones no son ni siquiera en directo, son con un mensaje de WhatsApp, a veces hablado, a veces escrito, y que te contesta cuando puede. Entonces se está perdiendo la relación personal. Al perder la relación personal están bajando, y eso está medido además, está bajando la capacidad de empatía, los niveles de empatía en la gente joven, porque tú no tienes delante a la otra persona para ver el efecto que produces lo que dices. Por eso Twitter la agresividad está tan disparada, ¿no? Están bajando los niveles de empatía y está bajando la capacidad de introspección, o sea, la capacidad ya con Internet, con las aplicaciones y los móviles y tal, cada vez la gente sabe estar menos consigo misma, sola, ¿no? Estamos, tú dices, conectados todo el tiempo a algo, pero es que yo lo veo, pero en nosotros mismos, o sea, que te estás poniendo un podcast, te estás poniendo música. Bueno, yo que vivo en la sierra y bajo en autobús, está todo el mundo con el teléfono, vamos, ¿no? Entonces, si te quitan el teléfono, ya o sea, hay una dificultad enorme para estar en contacto con una misma. Entonces, eso hace que se esté dificultando las relaciones de intimidad. Porque hay una socióloga argentina, Paula Sibilia, que en 2010, es todo la prehistoria, ya en términos de Internet, hablaba del concepto de extimidad. Tiene un libro que se llama La intimidad como espectáculo. Y ella decía que con Internet se está construyendo la persona a través de las imágenes que publica de sí misma, ¿no? Se está perdiendo, solo digo yo, el sentido de interioridad psicológica y se está convirtiendo la persona en las imágenes que publica, ¿no? Entonces dice, antes lo más privado solo se comunicaba muy privadamente. Ahora lo más privado se hace absolutamente público. Y eso hace que se esté dificultando el vínculo, la dificultad de relación, o sea, y eso hace que se pierda cada vez más identidad relacional, y eso va en contra de que realmente cambie el régimen de verdad, porque la gente está cada vez más individualizada, es cada vez más difícil que podemos hacer medidas políticas. Por eso a mí me parece esta medida que están anunciando del gobierno de bajar la jornada laboral, me parece importantísima, porque, o sea, lo que hay que dejar, las medidas de la ANECA, por ejemplo, ¿no? Las medidas o sea, yo trabajo en la universidad, ¿no? En la universidad
tienes unos criterios del ministerio para seleccionar a la gente que contratamos. Y ahí la prioridad es la productividad. Las revistas de impacto. ¿Qué son las revistas de impacto en arqueología y en todas partes? Pura arqueometría, dato, dato, dato. Si tú haces un análisis, te van a publicar en no sé qué revista importante, por la que además pagas si tienes dinero en un proyecto, y entonces vas a entrar a los departamentos. Y se nos está llenando la universidad de gente que no, en historia, que no tiene capacidad crítica, que no tiene capacidad de análisis social, que lo único que hace es dato, 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 dato. Entonces yo el futuro lo veo mal como no volvamos en nosotros, o sea, no voy a decir cuál es la que tienen que financiar esto, sino en intentar volver a espacios, o sea, a tener tiempo para relacionarte. Y que eso no esté mal visto como que es que esta persona no es ambiciosa, que esta persona es una vaga, que esta persona... O sea, porque esta cuestión de la autoexplotación de la que hablan el Chung-Hul Han y el Ansel Japé y tal, que habla de la sociedad autófaga, ¿no? Hemos incorporado la exigencia productivista de la sociedad y nosotros mismos nos autoexplotamos. Y es que en el mundo académico somos un ejemplo completo de eso. O sea, es que irte al cine a media tarde un miércoles te llena de culpa, menos a mí, porque tienes que trabajar. Entonces, ¿sabes? Nosotros estamos creando el orden social, económico y político, nosotras con nuestra actuación. Y por eso yo creo que lo más importante es esto, o sea, es cambiar esta mentalidad. Para eso hace falta tiempo, ¿no? Pues digo, lo de la jornada laboral la bajada me parece imprescindible, vamos. Sí, totalmente. Yo soy muy partidaria de reducir la jornada laboral. Yo voy con este tema, es mi favorito. Sí. No sé si queréis añadir algo, Inés. No, es que justo iba a decir que alguna de las cosas que ha mencionado, o sea, que claro... Yo el mercado de trabajo lo había dejado como para lo importante. O sea, yo creo que lo urgente es como mirar los cuidados quizá de forma más sectorial, que es lo que normalmente se hace, e inyectar dinero, pero que lo importante, y ahí quería pues, enlazar con justo lo que ha dicho Almudena del régimen de verdad, ¿no? De la individualización, que es yo en temas de cuidados y de políticas de conciliación le llamo como la caja negra del mercado de trabajo. Es como que siempre que se habla de conciliación o de cuidados se suele hablar como si fuera algo sectorial, eso como en un concepto muy sectorial de los cuidados, como algo muy puntual, y que si realmente tenemos esa concepción más generalista de los cuidados, más transversal, entonces tenemos que poner el foco en el mercado de trabajo. Debe de dejar de ser esa caja negra, ¿no? No tenemos el ámbito de intervención no debería ser solo la familia, sino el mercado de trabajo. Y entonces, para mí, una de las cosas más importantes es la reducción generalizada de la jornada laboral para que todo el mundo tenga tiempo para cuidar los vínculos, ¿no? Solo si, de hecho, hacemos eso, podemos ir descolocando, digamos, ese régimen de verdad, porque si no vivimos en una eterna exigencia productiva, ¿no? Sí. Apoyando el régimen de verdad. Sí. Claro, y solo metiéndonos con el mercado de trabajo y no solo con una reducción generalizada de la jornada laboral, sino con una revalorización de los distintos trabajos, ¿no? Asociando salarios y condiciones que no tienen ahora a todo el sector de los cuidados que debemos, o que creo que todos conceptualizamos como, y se vio en la pandemia, de primera necesidad, ¿no? Imprescindibles, imprescindibles decían. Sí. Imprescindibles, sí. Sí, pero... Bueno, desde luego yo creo que la reducción del horario laboral, creo que si creemos en una sociedad de cuidados no podemos no defenderlo, porque también es una construcción social. Esto de las 8, 10 horas, 12, una construcción social que se ha visto que tampoco ayuda al modelo de sociedad que estamos diciendo que queremos construir. Entonces eso absolutamente de acuerdo. Lo veía como una política más amplia o más a medio plazo, pero ojalá fuese a corto, pero eso lo podría hablar. También quería decir como política concreta, que se me olvidó mencionar, que una idea es otra de las líneas que se están tratando ahora, que es la de la desinstitucionalización. La menciono porque tardé tanto en aprender a decirlo que lo voy a decir. No, la cuestión es que, ¿cuál es la idea de esta al principio? Es que
poner a las personas en el centro de todos los cuidados. No es la idea de acabar con las instituciones, porque esto, claro, al revés, es como que nos volvemos todos los cuidados a casa. No es esa la idea, sino la idea es que no haya una cultura institucional de uniformidad para todas las personas que son cuidadas, sino una cuestión de necesidades personales y trayectorias individuales. Y ahora se está trabajando mucho en esto, porque ¿qué implicaría esto? Pues este cambio, donde se escuchen las personas, donde se escuche el aspecto relacional. Y si volvemos a las residencias de mayores, sabemos que son la institución total, las residencias de mayores. Hay unas normas únicas que en general pues se aplican o se imponen a todo el que ahí reside. Entonces, esta idea de desinstitucionalizar permitiría estas cosas. ¿Para qué? Para lo que se mencionaba, permanecer más tiempo en el territorio, poder estar mucho más tiempo en tu casa, poder mantener las relaciones sociales de las que eres parte, pero para eso hace falta unas estructuras de servicios determinadas que en este momento no están, ¿no? Entonces, esa sería otra línea de política. Y desde luego, otra cosa que yo a veces he pensado es cómo se incluyen al sector privado también en todo esto, ¿no? En el sentido, yo a veces he pensado que bueno, como hay que financiar estas cosas, pues tendrían que tener una carga impositiva para los cuidados. Igual que sé que el sector privado, digo, las medianas y grandes empresas, a lo mejor no les parecería una gran idea en un principio, pero igual que se aporta para otras políticas de formación, porque los trabajadores son ciudadanos, si son ciudadanos son personas con necesidades de cuidado. Si queremos verlo en su totalidad, no solo son trabajadores y hay que aportar para su formación laboral, para mí hay que aportar para su concepción de ciudadano y persona. Conocemos todas Maya Pérez Orozco, que decía que no son champiñones que surgen de la nada. Entonces, como sabemos, ¿por qué no hay que aportar para el cuidado de mayores? Porque si tú quieres que esa persona vaya a trabajar, tiene que estar en algún momento, aunque reduzcamos los horarios de trabajo, cuidada por alguien o por alguna institución. También los hijos, también una persona con necesidad. Entonces, a lo mejor eso también hay que pensarlo, que se contribuya desde todas las partes con impuestos para esto, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo dejo, siempre lo he pensado, digo, bueno, pues poco a poco, antes no existían los impuestos, o sea, no contribuían para el desempleo y luego se generalizó y lo creemos un derecho. Pues igual si establecemos los cuidados como un derecho, también la carga impositiva que puede haber para los cuidados en el sector laboral puede estar presente. Entonces, bueno, eso creo que también se podría reflexionar. Pues nos queda muy poquito rato, pero yo no me resisto a preguntarle a Almudena, ya esto es porque sí, porque me da la gana a mí, que para eso esto modero yo, que a mí una de las cosas de lo poquísimo que he leído sobre sociedades tradicionales y cazadores recolectores y demás, y que me parece que es súper valioso cuando piensas en cuidados, es esa especie de continuidad entre receptor de cuidados y dador o proveedor de cuidados que se produce, ¿no? Yo lo que recuerdo haber leído es que los niños mayores cuidan desde muy pronto de niños muy pequeños y que hay una especie de continuo de cuidados que, claro, de alguna manera te mete en una manera de entender los cuidados que por fuerza te saca de ese régimen de verdad, de esa individualidad. Entonces, no sé si tú sabes, que seguro que sabes de esto, ¿cómo ves esa especie de...? Claro, es que, vamos, yo mi experiencia que he trabajado en el Amazonas con un grupo, los Agua, de cazadores-recolectores, y luego, bueno, horticultores en Guatemala y en Etiopía también otro grupo de horticultores. A ver, la experiencia es que básicamente los cazadores-recolectores, los primeros que no tienen ningún tipo de desigualdad, ¿no? Te digo, siempre desde Neandertal, está comprobado que hay distribución de funciones por género, ¿no? Los hombres hacen unas cosas, las mujeres otra. Y eso a mi juicio tiene una clara explicación, pero no viene al caso. Entonces, en todo lo demás, todo se comparte. O sea, es que no hay sensación de cuidado, que los niños sí, pues están con su familia, pero, por ejemplo, una mujer entre los Agua, que tenía 2 maridos, 2 cazadores maravillosos, yo digo, qué suerte esta mujer, porque uno además era el que cuidaba a los 2 niños que tenían, que era un padre maravilloso, que estaba todo el rato pendiente de los niños, ¿no? Entonces no hay esta sensación de quién se dedica a cuidar, es que como comparten el espacio, no hay ni división del espacio, ¿sabes? O sea, no hay, ahí están, bueno, porque con toda esta deforestación que hay, están cada vez más invadidos por madereros y tal, ¿no? Entonces están más retenidos en lugares más fijos, pero con menos movilidad, pero aún ahí no hay casas que se separen
separe, no está lo del espacio doméstico, el espacio privado y el espacio público. Eso es resultado de la trayectoria histórica. Entonces, claro, todo lo de los cuidados, que está todo el mundo a la vista de todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, por eso te digo que eso era, y la relación emocional con el mundo y la empatía, etcétera, es característica de esa forma de identidad que caracteriza a todos los miembros del grupo. De hecho, es que fíjate tú que echarte del grupo, o sea, hasta en Grecia antigua, el ostracismo, sacarte del grupo es el principal castigo que le puedes dar a una de estas personas, porque es sacarla, o sea, la instancia última de identidad en esos grupos no es la persona, es el grupo. Tú no sabes quién eres fuera del grupo, ¿sabes? Entonces, claro, es una dinámica. Por eso digo que esto de atribuir a las mujeres el cuidado es una construcción histórica del orden patriarcal. Y que ahora, y que no tiene que ver que tampoco, o sea, que el orden patriarcal es un régimen de verdad, es que puede haber hombres que no son patriarcales, ¿no? Y hay mujeres que son muy patriarcales. Entonces, es una mentalidad, ¿no? Pero en esas sociedades sí, no existe esta rigidez de yo cuido a este y... ¿no? Pues nada, yo creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias a las tres, gracias a la Oficina de la Presidencia Española de la Unión Europea por contribuir a montar estos foros. Yo de aquí me quedaría sobre todo con cómo, me ha parecido muy interesante, cómo el tema de los cuidados nos ha llevado a la reducción de la jornada laboral y España, en tanto que potencia de derechos sociales que últimamente parece que se está dibujando, creo que debe llevar esa agenda a la Unión Europea cuanto antes, ¿no? De manera decidida. Muchísimas gracias y aquí damos finalizada. Gracias a todas.